El día de hoy deseo informar que en la Junta de Coordinación Política, en la sesión del día de hoy, hemos aprobado la realización de un periodo extraordinario de sesiones que iniciará el próximo jueves. Los 6 puntos de la agenda para el próximo periodo que aprobó por mayoría la Junta de Coordinación son: 1. Reforma al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, y después hablaré de este tema porque Acción Nacional votó en contra de que este tema esté incluido. 2. La derogación de la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que se refiere al haber de retiro. 3. Diversas reformas a disposiciones de la Ley General en materia de delitos electorales. 4. Reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral para que podamos dotar a la Asamblea Legislativa del DF de facultades para que puedan armonizar su proceso electoral local con el federal. 5. Protesta de ciudadanos diputados. Y 6. Acuerdos que pudieran sucederse de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados relativa a su régimen interior en el transcurso del propio periodo extraordinario. Al respecto, debo de señalar que Acción Nacional ha señalado con toda claridad y con toda firmeza que estamos en contra de que se incluya esta reforma al artículo, esta contrarreforma al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, que no tiene otro objetivo que darle vida artificial a los pequeños partidos políticos. Acción Nacional ha señalado que las y los mexicanos y que nuestro país no merece tener partidos políticos que le cuestan a los mexicanos y que solo representan a una familia, a un pequeño grupo o a un sindicato, y que no tienen la representación ni los votos de los mexicanos. Lo que pretende hacer el PAN, el PRI y el PRD es consumar un engaño a la sociedad mexicana a través de transferirle votos que el ciudadano le da a un ciudadano y transferírselo a dos partidos políticos de manera igualitaria. En el año 2012, casi un 8% de los mexicanos votó por un mismo candidato y lo hizo a través de 2 logotipos. Lo que nosotros habíamos aprobado en el mes de mayo era precisamente que ese voto se le cuente al candidato o a la candidata, pero no a los partidos políticos. El ciudadano está votando por el candidato, no por un partido político. Y si ese voto de ese candidato se transfiere de manera igualitaria a los partidos políticos, lo que va a suceder es muy sencillo. Le vamos a dar vida artificial a un partido político por el que el ciudadano no votó. El ciudadano votó por ese candidato, y por eso es que nosotros estamos y exigimos que este punto no fuera en el periodo extraordinario. Sin embargo, la mayoría nos avasalló y por supuesto se impuso la necesidad del PRI y del PRD y de los partidos de alrededor, que son los que regularmente hacen alianza o coaliciones con estos dos partidos para poder seguir defendiendo las prerrogativas que de los impuestos de los mexicanos se les entregan. Hoy anuncio también que por esta razón Acción Nacional en las próximas horas en sus grupos parlamentarios, tanto de diputados como de senadores, tomará una decisión incluso de levantarnos de la mesa de discusión de la reforma energética.
no como condición para que se evite esta contrarreforma, sino porque en el PAN creemos que la condición para que pueda haber acuerdos, que la condición para que se pueda llegar a consensos es honrar la palabra. Y lo que hoy se está pretendiendo con esta solicitud de contrarreforma a la Ley General de Partidos es romper la palabra y el acuerdo que deliberadamente generó la redacción que hoy el PRI y el PRD pretenden regresar, y eso se llama, y así lo conocemos en el PAN, romper con la palabra empeñada. En las próximas horas, estoy seguro, el jefe nacional de mi partido, Gustavo Madero, y mi homólogo, el coordinador en el Senado, Jorge Luis Preciado, y un servidor, daremos a conocer cuál es la decisión de mi partido respecto a abandonar la discusión de otras reformas que no tendría caso discutir cuando en esta no se honra la palabra. Nosotros, por supuesto, estamos en la disposición, en el compromiso y, por supuesto, en la congruencia de que este tema se revise, y lo que pedimos es que no se hagan juicios a priori hasta que no se tenga la información y se determine si hubo algo de manera ilícita. Ahora bien, sí nos preocupa, por supuesto, que en estados como Campeche, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Yucatán y Distrito Federal no se hayan armonizado la reforma electoral a las constituciones locales. Dejé hasta el final el Distrito Federal porque la Asamblea no tiene facultades para poder hacer esta armonización hasta en tanto no se modifique el estatuto, que es uno de los temas que precisamente tenemos que aprobar en el Congreso de la Unión en las próximas horas, en un ánimo de que se pueda publicar esta modificación al estatuto y la propia Asamblea llame a un periodo extraordinario y este periodo extraordinario se realice y ya la Asamblea Legislativa haga esta armonización. Pero el resto de los estados que mencioné, pues nos preocupa que los gobernadores, particularmente del PRI, estén realizando prácticas dilatorias para evitar que se armonice la reforma político-electoral en sus estados y seguir ellos teniendo el control de las elecciones en sus entidades. Esa es una de las cosas que ya hemos señalado. Ayer mismo el diputado Juan Bueno, subcoordinador en política económica de mi grupo parlamentario, estableció que mientras no se concluya esta armonización en estas entidades, pues no pensemos en dictámenes en materia energética. Pero lo que hoy estamos señalando, Blanca, va más allá de esta armonización en los estados. Se trata del incumplimiento a la palabra. Por supuesto que de fondo estamos absolutamente en contra, como oposición de partido, que se le transfiera votos a los partidos pequeños. Eso nos parece grave, pero eso estamos dispuestos a discutirlo y a debatirlo. Ya se hizo en el mes de mayo y se nos dio la razón, y por eso de manera prácticamente unánime se había votado un artículo que hoy se pretende volver a modificar porque ya no les acomodó. Y nosotros creemos que cuando la palabra se empeña se cumple. Y si no hay palabra, pues no tiene caso hacer política y no tiene caso seguir discutiendo. Precisamente por eso, y debo de dejarlo en claro para ti y para el resto de los compañeros de La Fuente, Acción Nacional va a discutir en el seno de sus bancadas y en el seno del Comité Ejecutivo Nacional si decide levantarse de la mesa donde se discute la reforma energética o no, porque no he señalado yo que ya nos levantamos de la mesa. Estoy diciendo que lo vamos a considerar y que en las próximas horas se lo habremos de anunciar
a todos ustedes. Nosotros hemos sido muy claros. Es la posición de los grupos parlamentarios, es la posición del partido. Si antes del 30 de junio no se armonizan los 11 estados que todavía no armonizan su legislación local a la federal, no estamos en la disposición de avanzar en ningún otro tema. En eso hemos sido muy claros, no es una llamarada de petate, es una posición clara de partido, porque cuando se suscribió en el Pacto por México la reforma política electoral, la de telecomunicaciones y la energética, se habló de un gran pacto y de un gran consenso. Acción Nacional ha puesto la parte que le corresponde para cumplir con la palabra y para hacer realidad lo que pusimos en el Pacto por México. Por lo mismo, nosotros le estamos pidiendo a otros partidos políticos que cumplan cabalmente con la armonización de la reforma política electoral en sus entidades, en el ánimo de que podamos hacer realidad ese acuerdo que pactamos los partidos políticos y el gobierno en materia electoral. Ahora bien, respecto al estatuto del Distrito Federal, no hay dictamen todavía, pero este asunto se está discutiendo en el Senado de la República y la información que tenemos es que en las próximas horas habrá dictamen para que nos pueda acompañar el Senado en este periodo extraordinario y podamos ambas cámaras aprobar esta modificación al estatuto que autorice a la Asamblea a poder armonizar la reforma político-electoral federal también en el ámbito del Distrito Federal. Pues yo debo de decir que las y los diputados prácticamente del PAN estamos listos para sacar adelante la reforma de telecomunicaciones. No está en nuestra cancha el balón, hablando en términos mundialísticos, está en el Senado. Desconocemos qué fue lo que de última hora no lograron para que se pudiera dictaminar y en todo caso discutir en este periodo extraordinario. Si no es el jueves, nosotros estamos dispuestos cualquier día. Nos parece que México no puede esperar, que este es un tema que para todos va a ser muy benéfico y que debemos de acelerar su dictaminación. Prácticamente se trata de que todos nos ciñamos al texto de la Constitución y que hagamos realidad lo que ya se plasmó en nuestra Carta Magna. En todo caso, será el Senado quien habrá de decirnos si en este periodo hay o no dictamen de telecomunicaciones. Nosotros, en el caso de que hubiera dictamen en telecomunicaciones en estos días y se discute el propio jueves en el Senado, estamos dispuestos a esperar en la Cámara de Diputados una minuta para analizarla de inmediato, dictaminarla y discutirla y en todo caso aprobarla. Respecto a la coalición, te agradezco tu pregunta. Mira, se puede presentar un mismo candidato por dos partidos políticos y aparece en la boleta los dos partidos políticos con el mismo candidato. El ciudadano puede decir, a mí me gusta este candidato por el partido A o a mí me gusta este candidato por el partido B. En ese caso, se transfiere el voto de manera proporcional al partido que lo generó, es decir, si el partido A le dio a un candidato 10,000 votos, pues ese es el porcentaje de votos que obtuvo ese partido. Si el partido B solamente le dio 500 votos, pues ese es el porcentaje que tuvo ese partido. Y esa es la única forma que tú tienes de medir si el partido puede conservar prerrogativas o registro. Precisamente para que los partidos, y esto fue desde el 2008, para que los partidos pues podamos medir cuánto vale cada quien. Lo que hicimos en la reforma electoral es, ahora en mayo, es que incluso subimos
el umbral que tiene que obtener un partido político, porque lo que todos hemos dicho es que la democracia es muy cara, es que hay muchos partidos y sobre todo partidos que no representan a la sociedad, que no queremos partidos que representen a un sindicato o a un grupo de amigos o a una familia, que queremos que los partidos políticos representen a la sociedad mexicana y se conviertan en partidos que efectivamente representen ciertas causas de ciertas minorías. Lo que hoy están ellos buscando es que en el caso de que el ciudadano vote por los dos partidos y el mismo candidato, los votos se transfieran a los partidos políticos A y B de manera igual, 50% y 50%. Nosotros, como habíamos aprobado ya este artículo 87, se te cuenta el voto como partido que se te dio directamente como partido. El que se dio por dos partidos, en realidad se le dio al candidato. ¿Se vale ese voto para el candidato? Sí, pero no se lo das a los partidos políticos para que no se le contabilice ni en su umbral, ni por supuesto en sus prerrogativas. Eso, por supuesto, pone muy nervioso a los pequeños partidos y pone más nervioso a partidos como el PRI y como el PRD, que están acostumbrados a obtener el 3 o 4% que puede definir una elección yendo en este tipo de coaliciones. Si tú dejas la ley como ya la aprobamos, desincentivas a los pequeños partidos a ir a una coalición. Ya no tiene caso porque no te voy a transferir votos. De eso se trata de que hagamos transparente la democracia, se trata de que la democracia sea más efectiva y se trata de que el voto, el sufragio de los mexicanos sea efectivo. Es decir, si yo voté por un partido político, que ese partido político tenga el beneficio. Pero si yo no voté por ese partido político, ¿por qué le vamos a dar vida artificial a través de transferirle votos? Para Acción Nacional y para una mayoría en el Senado de la República, el método que se aprobó es no solamente eficiente, sino absolutamente legal. No le gusta a un grupo que quisiera, o a algunos legisladores que quisieran evitar que este país tenga reformas, que están contentos con el status quo y argumentan ilegalidad donde no la hay. En todo caso, la mayoría así lo considera y en su momento cualquier partido político, incluso cualquier ciudadano, puede ir a la Corte a señalar que esa ley no es válida porque el método legislativo se vulneró. Yo estoy convencido que es un método adecuado, que es un método eficiente, pero sobre todo que es un método legal. 2, sí hay ya, Angélica, dictamen aquí en la Cámara de Diputados respecto al artículo 87 de la Ley General de Partidos. Esta se aprobó en Cámara hace unos días con el voto de los partidos PRI, PRD y pequeños a favor y el de Acción Nacional en contra. Pues no, para nosotros no pasó tan de noche, por eso lo estamos defendiendo y creo que para quienes lo provocaron tampoco pasó tan de noche, por eso lo están proponiendo. Esta es una iniciativa que se presentó una vez que ya se había aprobada la reforma político-electoral en mayo. Están echándose para atrás de lo que se había acordado, de lo que se había aprobado incluso, y están pretendiendo regresar las cosas a un lugar en donde se deja de privilegiar al ciudadano y se privilegia a los partidos políticos. Sí podemos llamar a un periodo extraordinario en este momento aún sin el dictamen en materia del Estatuto del Distrito Federal, porque tenemos el cálculo que el jueves en la mañana, cuando inicie este periodo extraordinario, habrá el dictamen correspondiente y el mismo podrá discutirse. Lo que nosotros hemos acordado en este momento es
precisamente que hay un acuerdo, una manifestación de voluntad en la que, de haber dictamen en esta materia, estamos en la disposición de discutirlo, porque sabemos que es urgente dotar a la Asamblea Legislativa de esta facultad para que puedan armonizar el proceso electoral federal con el local. Lo que no queremos que suceda ni en el DF ni en las otras 10 entidades de la República es que los ciudadanos vayan el primer domingo de junio a votar en la elección federal por la renovación de la Cámara de los Diputados y el primer domingo de julio a las elecciones locales para la renovación, en el caso concreto del DF, de delegados del Distrito Federal o de jefes delegacionales y de la Asamblea Legislativa. Nos parece un despropósito, nos parece un doble gasto y nos parece un tema que, más que incentivar a la participación del ciudadano, lo que hace es desilusionar al ciudadano y evitar que el ciudadano crea en la política, crea en la democracia y crea en su eficiencia. Y respecto a Telecom, insisto, este balón está en el Senado de la República, habrá que esperar a que los senadores se pongan de acuerdo, y yo hoy reafirmo y lo subrayo: las y los diputados federales de Acción Nacional estamos listos para darle a México una reforma en materia de telecomunicaciones que nos permita darle cumplimiento a lo que ya promovimos y aprobamos en la Constitución. Muy buenas tardes y muchas gracias.